de Botis, Microvision y Straumann. Son 3 jueves seguidos que vamos a estar hablando de Max Graf con conferencistas internacionales. Hoy tenemos al doctor Anthony Jones desde Irlanda y que está bastante tarde para él, pero va a estar aquí acompañándonos por una hora. Le doy la bienvenida a Suhe Benslama de Botis, que se encarga de toda la parte de ventas y educación de Botis para Latinoamérica. Suhe, bienvenida también. Ella nos va a presentar al doctor Anthony Jones. Entonces, bienvenido todos. La idea es que el doctor haga su ponencia y al final responderemos todas las preguntas. Muchas gracias, Laura. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta noche. Para mí en Berlín son las 11. Muy contenta de por fin poder tener a nuestro aloinjerto de Botis en Colombia. Podemos ahora decir que en Colombia tenemos no solamente a nuestro xenoinjerto, al Cerabón, nuestro sintético, el Max Resorb, sino que también a nuestro aloinjerto Max Graft con toda la línea Max Graft. Entonces la mentalidad de Botis que tenemos, que queremos ofrecer al dentista todos los tipos de injertos, porque no hay un injerto perfecto para todas las indicaciones. Entonces hoy podemos dar esta oportunidad para usar cualquier tipo de hueso, mezclar, experimentar. Hoy tengo el placer de tener al doctor Anthony Jones, que tiene mucha experiencia con este producto en particular, que nos va a enseñar cómo usar Max Graft de manera efectiva en defectos pre- y periimplantarios. El doctor Anthony Jones se graduó en la Facultad de Odontología en la Universidad de País Vascos en España, en Bilbao, en España, en 2010. Completó un programa de posgrado en implantes en la misma universidad en 2012 y desde 2013 se ha dedicado principalmente a la cirugía de implantes y a la postodoncia con un enfoque en el injerto de tejidos blandos y duros, sí. Es un conferencista activo en los campos de los implantes y de los injertos y es autor de varias publicaciones internacionales. Sí, muchas gracias otra vez por estar con nosotros a esta hora. Sin tardar, sin más, sí, eres más que bienvenido. Por favor, doctor Anthony. Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación, So. Es un placer estar aquí con todos ustedes hablando de cómo utilizo el Max Graft en mi práctica clínica. Voy a mostrar mi experiencia de los últimos prácticamente 9 años utilizando este biomaterial y para mí, pues, qué lo hace un poquito diferente a otros biomateriales a los que estamos todos acostumbrados, por ejemplo, un senoinjerto. Me dedico, como ha dicho So, básicamente a la implantología, la colocación y a la rehabilitación de implantes, pero mi gran pasión, digamos que es la regeneración ósea y el manejo de tejidos blandos. En la práctica, pues trato injertos o defectos óseos pequeños, pero también defectos como los que veis detrás de mí en esta pantalla. Todos estos son casos que hemos ido tratando en los últimos años. Tanto es así que también hacemos cursos, sobre todo en Irlanda, pero también en Reino Unido, algunas veces en España, cursos sobre regeneración ósea, en los que tenemos siempre talleres hands-on. También organizamos estancias clínicas con cirugías en directo en la propia clínica. Ahora, mi filosofía cuando realizo la implantología y cuando tengo defectos óseos es muy sencilla. A mí me gusta colocar implantes en hueso del paciente y cuando no hay hueso me gusta regenerar hueso del propio paciente, porque siempre considero que los implantes van a estar muchísimo mejor cubiertos, protegidos a medio y largo plazo en el propio hueso del paciente y no en una masa que contenga muchísimo biomaterial y poco hueso nativo.
porque si tenemos más biomaterial que hueso nativo, pues la recepción y el rendimiento sobre las cargas oclusales, o si tenemos, por ejemplo, alguna contaminación bacteriana, algún irritante, generalmente va a ser mucho peor de un hueso que tiene mucho biomaterial y poco hueso autólogo. Os podréis preguntar qué hago entonces hablando de MaxGraft, que es un biomaterial. Pues bueno, lo voy a intentar explicar en la siguiente hora más o menos, en qué indicaciones utilizo MaxGraft. Yo ya os he explicado pues, qué lo hace para mí un biomaterial especial, un biomaterial que tiene su muy buena indicación en el uso diario de defectos óseos. Entonces el MaxGraft, como ya bien sabéis, es un material halogénico que proviene del ser humano y aparte de tener un potencial de regeneración bueno, para mí lo que le hace un biomaterial bastante especial es que tiene esa capacidad de convertirse en el hueso propio del paciente. Yo considero que un biomaterial perfecto debería estar el tiempo suficiente para poder llevarse a cabo la regeneración del defecto, pero a su vez debería reabsorberse o remodelarse en el hueso propio del paciente y no que ese biomaterial se quede ahí eternamente. También al utilizar el MaxGraft normalmente rebajamos el tiempo de espera si lo comparamos con un seno injerto. En el MaxGraft, si es un defecto de un solo diente, un defecto de una pared o, por ejemplo, cuando nos falta la pared vestibular, nada más, en unos 3 meses debería estar listo ese injerto para volver a entrar y colocar nuestro implante. Las histologías enseñan también que una vez que se ha dado la regeneración, pues ese hueso que conseguimos es muy similar al propio hueso del paciente. Por lo tanto, para mí es una característica muy interesante que tiene este biomaterial. Hay personas o incluso odontólogos que estarían preocupados de la transmisión de enfermedades, pero a día de hoy todavía no hay ninguno descrito con el uso de este tipo de biomateriales, por lo tanto son seguros. Y como bien ha dicho So, pues no existe el biomaterial perfecto, ¿no? El biomaterial perfecto que nos cubra todas las necesidades en la clínica diaria. El MaxGraft, como veis aquí, viene en diferentes formatos. Mi experiencia se limita principalmente al hueso particulado. Sí que tengo un poquito de experiencia con las láminas óseas, luego vamos a discutir eso, pero vienen de todo tipo de formas, ¿no? Vienen en bloques corticales, bloques corticoesponjosos, en gránulos, en cilindros, en bloques customizados, CAD/CAM, y finalmente hace unos pocos años introdujeron las láminas óseas. A la derecha tenemos esta rueda famosa de Botis, donde encontramos diferentes tipos de biomateriales en su portfolio, y lo que me parece muy interesante es lo que pone a la derecha de cada biomaterial óseo, ¿no? Por ejemplo, al lado del MaxResorb, que es un material sintético, nos pone que se reabsorbe de 4 a 6 meses. El MaxGraft ocurre pues, la remodelación o la regeneración entre 3 y 4 meses, pero si lo comparamos con el seno injerto, que es el Cerabón, nos pone que ese material integra durante en torno a 6 a 9 meses, ocurre la integración del Cerabón. Es interesante que no pone que se remodela ni se reabsorbe, porque realmente al ser un seno injerto, estos materiales tienden a mantener el espacio y estar en el hueso durante mucho, mucho tiempo. Os he dicho ya que llevo pues 8 o 9 años utilizando el MaxGraft y empecé a utilizar el MaxGraft precisamente por el tipo de resultado que obtenía con los senoinjertos. Aquí veis entre 2 implantes. Esto es pues como un año después de llevar a cabo la regeneración, se ve perfectamente la gran cantidad de biomaterial que sigue estando presente en esa zona. Es un defecto que se trató puramente con un seno injerto y lo veis igual que yo, que ese hueso no parece hueso. Entonces, si levantáramos un colgajo, empezáramos a analizar ese hueso, tomáramos una biopsia mismamente, pues nos encontraremos con que ese hueso no es el hueso ideal que deberíamos tener alrededor de nuestros implantes. También vi muchos casos como este utilizando senoinjertos, donde pues, llevaba a cabo una regeneración horizontal, como puede ser este caso, y me encontraba todavía con muchísimo hueso, muchísimas partículas del biomaterial de seno injerto y muchas partículas todavía aún sin integrar. Entonces todo esto pues me llevaba muchas veces a resultados no deseados o en este caso pues radiografías en los que yo veo que a lo mejor
a largo plazo ese hueso no me va a responder como yo quisiera. Cuando utilizamos MaxGraft, y ahora os voy a enseñar unos cuantos casos, pues la remodelación hacia el hueso nativo del paciente es completamente diferente. Y aquí os voy a mostrar un caso en el que había una fenestración completa de la tabla vestibular, una tabla vestibular ausente, y este defecto lo rellenamos solamente con MaxGraft córtico esponjoso, que son gránulos similares de tamaño a cualquier otro seno-injerto, pero es 100% hueso halogénico. Esto luego lo cubrimos con una membrana y a los 3 meses únicamente, a los 3 meses vemos que casi no hay residuos, no hay huellas del biomaterial que se colocó ahí. Este hueso parece hueso nativo del propio paciente. Este hueso funciona prácticamente como el hueso del propio paciente cuando lo hacemos la osteotomía y colocamos el implante. Incluso radiográficamente parece hueso del propio paciente. Entonces, para mí, esto es la noche y el día, esto es lo que me gustaría obtener cada vez que hago una regeneración, un hueso que parece que es hueso y no un montón de biomaterial suelto en estas zonas. Si vemos lo que dicen los estudios, este me parece muy significativo y nos hace pensar pues, qué conseguimos cuando rellenamos un defecto con un biomaterial. Y creo que esto es vital. Cada defecto es diferente. Por ejemplo, los defectos, en este caso como un seno, el tipo de hueso que tenemos en el seno podría ser no tan crítico como el hueso que tenemos sobre o alrededor del cuello de nuestros implantes en la zona crestal. Pero a su vez es importante saber qué tipo de hueso conseguimos con diferentes biomateriales. En este estudio se enseñó que 6 meses después de utilizar MaxGraft cubierto con membranas de PTFE, a los 6 meses conseguían las zonas regeneradas 64% de hueso nuevo, solamente había 14% de partículas residuales de MaxGraft y en torno a un 20% de tejido blando. Si esto mismo lo comparamos con estudios similares que ven el rendimiento de BIOS o un seno-injerto, vemos que las cifras no tienen nada que ver. En este caso en particular, entre 6 y 8 meses se hicieron biopsias de zonas regeneradas y encontraron que todavía había casi un 40% de material de injerto, había solamente un 20% de hueso nuevo y en torno a un 40% de tejido blando. Y si esto lo comparamos con el MaxGraft es completamente lo opuesto. Y las imágenes lo dicen todo. En el lado izquierdo tengo una zona regenerada con un puro sin injerto y en la zona derecha o en la imagen derecha tengo un caso muy similar que se llevó a cabo la cirugía con MaxGraft, un aloinjerto, pues en el mismo periodo de tiempo vemos que el hueso no tiene nada que ver. En el lado derecho tenemos un hueso que parece hueso propio del paciente, casi no vemos partículas de biomaterial, entonces en mi vista, en mi opinión, este hueso va a rendir muchísimo mejor medio o largo plazo para nuestro implante y para el paciente. Este es un miedo que tienen muchísimos clínicos y sobre todo en Europa tenemos la mentalidad muy arraigada todavía de utilizar senoinjertos para prácticamente todo tipo de regeneraciones por el hecho de que el senoinjerto no se reabsorbe o se reabsorbe de manera muy lenta. Y cuando hacemos la pregunta de por qué no utilizar un aloinjerto, por ejemplo, más extendido en los Estados Unidos, ¿no? Aquí muchísimos clínicos se echan las manos a la cabeza y les entraría el miedo de qué ocurre con el aloinjerto a medio o largo plazo, se reabsorben. Pues os voy a enseñar unos casos que he tenido el orgullo de poder ir documentando durante unos años para ver qué ha ido pasando con ellos. Entonces voy a enseñaros mi experiencia con este primer caso. Este caso es un paciente que traté ya hace unos años. Vino a la clínica después de un traumatismo en el incisivo central. Durante el trabajo se le cayó una herramienta encima de la cara y bueno, se traumatizó de manera bastante seria ese incisivo central hasta el punto de que acabó con una necrosis del diente y perdiendo muchísimo hueso en esa zona. Como veis, el central era el diente astral, pero incluso el incisivo lateral izquierdo, el interproximal, y había perdido parte de la tabla vestibular. Si, por ejemplo, en un caso de estos fuera a regenerarlo con un biomaterial que tarda 6-9 meses en integrarse y a su vez a la hora de colocar el implante me encuentro con un hueso que es principalmente biomaterial,
pues creo yo que podemos ofrecerle un servicio mejor al paciente y podemos hacer una implantología de mejor calidad. A su vez, si, por ejemplo, utilizamos un biomaterial que no se reabsorbe y por lo que sea, ese biomaterial o ese injerto fracasa, el incisivo lateral estaría en serio peligro también. Tanto creo que utilizar un material que necesita menos tiempo de cicatrización, pero a su vez tiene más capacidad de convertirse en hueso nativo del paciente, es muy interesante en un caso como este. Lo que hicimos es una simple extracción, le grabamos el alvéolo y se llevó a cabo una regeneración alveolar flapless en este caso. Tunelizamos una membrana Jason entre el periósteo y el defecto óseo que se suturó en la zona más apical. Todo el defecto se rellenó con Maxgraft córtico esponjoso. Lo cubrimos con la membrana y esperamos en torno a 5 o 6 meses para ver cómo quedó eso y hacer la reentrada. Y aquí ya veis, en 5 meses, a la hora de abrir el colgajo, pues tuvimos la suerte de encontrar un hueso bastante maduro, con, la verdad, poquito hueso particulado suelto, poquito biomaterial remanente que no estaba integrado, casi todo estaba bien firme y bien integrado. Conseguimos una buena estabilidad volumétrica para poder colocar el implante con más de 2 milímetros en vestibular y conseguimos una estabilidad primaria muy buena sobre ese implante. Y lo más importante, el incisivo lateral se mantuvo vital durante todo este tiempo, manteniendo la arquitectura gingival y ósea en la zona. 3 meses más tarde, después de haber llevado a cabo también un pequeño injerto de tejido conectivo a la hora de colocar implante, el paciente ya estaba listo para su impresión final y así terminamos el caso. Pues un resultado bastante satisfactorio considerando la gravedad del defecto óseo y el problema con el que presentaba el paciente al inicio de la cirugía. Y así quedó durante unos años hasta que más tarde, 3 años más tarde exactamente, el paciente, por desgracia, se rompió el incisivo lateral contralateral. Por desgracia para el paciente, pero con la buena suerte que pude entonces tomar una tomografía nueva de esa zona y eso me ayudó a ver qué estaba pasando exactamente con el implante anterior que habíamos colocado. Entonces aquí vemos el incisivo, es el número 12, el incisivo lateral derecho, que estaba fracturado y necesitaba otro implante. Y viendo la zona del implante, que está justo aquí, veíamos una masa ósea bastante fuerte, bastante saludable en la zona vestibular. Y esta es la mejor imagen. Aquí veis cómo está el implante completamente cubierto de hueso en vestibular, cómo se ha mantenido bastante bien el volumen, cómo ese hueso es muy parecido radiológicamente al hueso que presenta en apical o palatino ese implante, como radiológicamente es muy parecido al hueso nativo del propio paciente. Entonces, a mí son las radiografías que me gustan ver y no masas óseas que no sabemos realmente si son biomaterial o hueso del paciente. Considerando cómo vino esa zona sin ningún tipo de tabla vestibular, con un defecto enorme, creo que es un éxito enorme y poder ver el seguimiento de estos casos y radiológicamente ir confirmando cómo van rindiendo es fantástico. Y esto es el aspecto que tiene el paciente a la visita a los 3 años, donde se ve que perfectamente está mantenido el volumen en vestibular, tenemos la línea mucogingival en la misma zona o a la misma altura que el diente decente y todo está estable y saludable. Ese era el primer caso. Este es un segundo caso con un seguimiento un poquito mayor. El defecto óseo es menos severo, pero no deja de ser un defecto óseo muy común, un defecto óseo que tratamos prácticamente a diario, ¿no? En dientes que se han perdido, ya sea por extracciones traumáticas, enfermedad periodontal, fracturas radiculares, lo que sea, pero es una presentación muy, muy común que coloquemos implantes en la zona anterior con dehiscencias o fenestraciones de este tipo. Aquí se lleva a cabo una colocación de implantes simultánea a una regeneración ósea guiada y para ello simplemente utilizamos la membrana Jason. Ahí veis que tenemos un par de tags para fijarlo en apical y toda la zona se rellenó y se cubrió con Maxgraft córtico esponjoso. Esto es a la hora de colocar la corona definitiva. Creo que esperamos unos posición del implante, directamente tomamos las impresiones para terminar el caso y esto es como la apariencia que tenía el caso cuando se terminó.
Y pues también este paciente, con la mala suerte que tuvo que a los 5 años se le rompió el incisivo lateral del otro lado. A su vez, hicimos otra vez una tomografía nueva, un scan, y aquí veis qué bella imagen nos da este CT scan, qué bien se ha mantenido ese volumen del mass graft. Recordad que solamente utilizamos mass graft, no había ningún otro tipo de biomaterial. Cómo ese implante en vestibular tiene pues hueso en abundancia y cómo ese hueso, igual que pasaba en el otro caso, tiene un aspecto muy similar al hueso que presenta el paciente en otras zonas, en apical o en palatino de ese implante. Entonces, otra vez, ver estos seguimientos a tanto tiempo es muy gratificante, y cualquiera que tenga dudas de la estabilidad dimensional, ¿no?, de este biomaterial, pues creo que es importante ver estas imágenes. Bien. Con los años he ido cambiando un poco mis protocolos e intentando tomar enfoques un poquito más biológicos, ¿no?, a la hora de hacer regeneraciones, y haciendo cada vez más uso del hueso autólogo del paciente, ya sea de manera particulada, hueso rascado, o utilizando láminas o lo que es del propio paciente. Esta es una paciente que, voy a ir un momentito a la imagen anterior, apareció así a la clínica 6 meses después de haberse extraído ese incisivo central. También fue un traumatismo, se le rompió el central, se lo sacaron en otra clínica y vino a nuestra clínica con una dentadura y queriéndose hacer un implante. Pues cuando tomamos el CT scan vimos que tenía un defecto muy grande todavía, se le había formado un quiste infeccioso en la zona y no se había regenerado de manera espontánea ese alveolo después de la extracción. Esta es la presentación. Cuando empezamos la cirugía vemos que tenía prácticamente la totalidad de la tabla vestibular se había reabsorbido, y cuando miramos el CT scan pues vimos también lo fino que era el hueso en sentido vestíbulo-palatino para poder colocar implante. Entonces, en un caso así necesitamos que el hueso que obtengamos en esta zona sea de la mayor calidad posible. De nada nos sirve tener 8 o 9 milímetros de hueso en la zona, pero de poca calidad. Necesitamos un hueso de máxima calidad para poder colocar un implante con garantías. Entonces, en este caso, fuimos cambiando el protocolo y utilizamos primero hueso 100% autólogo rascado de zonas adyacentes. No tuvimos que abrir una zona receptora mandibular o lo que sea, es simplemente pues, la zona apical, la espina nasal. Entre las raíces de los dientes adyacentes pudimos conseguir todo este hueso autólogo, que es con lo que se rellena el defecto óseo primario donde va a ir más tarde el implante, para asegurarme que en 2 o 3 meses este hueso está perfectamente remodelado y perfectamente listo para colocar un implante. Y por encima, por supuesto, colocamos un hueso, en este caso particulado, biomaterial mass graft, que nos va nos va a dar esa estabilidad dimensional a medio largo plazo, porque ya sabemos que el hueso autólogo es fantástico para generar hueso de manera rápida, pero si necesitamos un poquito de volumen, necesitamos engrosar esas paredes un poquito, pues nos hace falta un poquito de biomaterial. Entonces, este sería una regeneración por capas, primero hueso autólogo y por encima una fina capa de mass graft. Todo esto se cerró con otra vez la membrana Jason, ya vemos un par de pins fijándolo en apical, y esto es nada más a los 3 meses. A los 3 meses tuvimos un hueso fantástico, un hueso que de verdad parecía que no había pasado nada ahí, no había dejado ningún tipo de huella de regeneración. Es un hueso que realmente parece hueso, un hueso que al hacer la osteotomía nos daba el feedback, ¿no?, de haber estado ya bien maduro y formado, y no hay rastro de partículas del mass graft que habíamos colocado por encima de las partículas de hueso autólogo. Esto nos permite colocar el implante y cargarlo a pocas semanas. Este es un caso que os voy a ahora documentar y explicar de una manera más detallada. Es un caso que voy a acompañar con un vídeo y es un caso muy bonito que vamos a ver el resultado final, que es muy, muy especial para mí. Es una mujer de unos 44 años que recién había terminado su tratamiento de ortodoncia y, como veis, el estaba pues, de una manera bastante fea, estaba descolorado, había tenido una endodoncia
y justo durante el fin de semana, mordiendo algo, el diente se le rompió. Entonces vino con el diente suelto, la corona se había roto justo en la unión amelocementaria y no había pues ferruleo o diente suficiente para poder restaurarlo. Era una paciente con una sonrisa bien alta, con unas exigencias estéticas bastante altas también, porque ya os he dicho, acababa recién de terminar un tratamiento de ortodoncia, estaba encantada con los dientes, excepto ese lateral, como es obvio, y presentaba unos dientes triangulares, unos dientes con unas papilas muy largas y finas y un biotipo extremadamente fino. Entonces es un caso en el que se encienden todas las alarmas de complejidad. Esta es la vista un poquito más cercana. También vemos que tiene una recesión, un poquito de recesión en vestibular comparado con los dientes adyacentes, un biotipo muy, muy fino. Y aquí el diente estaba cerulizado con un poquito de composite a los adyacentes porque estaba móvil. En este caso, como las paredes óseas estaban intactas, pero eran muy, muy finas, decidimos simplemente hacer la extracción y esperar 2-3 meses para hacer un implante con una regeneración ósea guiada simultánea. Cuando nos encontramos con un biotipo extremadamente fino como este, con raíces que se abultan a través de la cortical ósea y se puede ver su prominencia muy bien, vamos a esperar que en la zona haya bastante reabsorción. Por lo tanto, prefiero dejar que cicatricen los tejidos blandos en primera instancia y como sé que voy a necesitar de una sesión de regeneración ósea guiada durante la colocación de implantes, no voy a hacer nada mientras en el mismo acto de extraer el diente. Entonces simplemente se hizo la extracción, colocamos una esponja de hemocolágeno y esperamos. Esta es la vista a los 3 meses. Ya vemos que tiene esa sonrisa bien alta, enseña el margen gingival y sobre todo las papilas que ya presentan ausencia, sobre todo al distal del incisivo central izquierdo. También notamos que tiene una concavidad bastante pronunciada en esa zona, pero lo bueno de simplemente dejar la zona cicatrizar espontáneamente sin ningún tipo de biomaterial es la excelente cicatrización de los tejidos blandos, que eso para mí va a sentar las bases para mi trabajo, para poder hacer un implante con una regeneración de manera efectiva y poder manipular esos tejidos blandos de una manera muy favorable. Aquí tenemos una vista desde oclusal, donde se aprecia muy bien la concavidad. Y este es el CT scan del día o a los 3 meses de haber quitado el diente. Aquí en la simulación tenemos un implante de Straumann de 3,3 y vemos claramente que en vestibular no voy a tener suficiente hueso. No voy a necesitar hacer una regeneración y a su vez, planeando el implante como está en palatino, voy a tener un hueso muy estrechito también. Entonces no hay mucho margen de error. También es un caso que no tiene un potencial regenerativo excesivo porque los picos óseos del central y el canino están bastante planitos. Entonces ese valle óseo que me queda entre el implante y los dientes adyacentes no tiene mucha profundidad. Por lo tanto, cualquier tipo de hueso que obtenga aquí tiene que ser de máxima calidad porque no voy a poder obtener muchísimo hueso por el tipo de efecto que tengo, pero sí tiene que ser un hueso apto y un hueso de buena calidad que me cubra ese implante de manera muy, muy predecible. Entonces, ahora esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi biomaterial de elección? Bueno, está claro que tengo bastante predilección por el MaxGraft. También utilizo semi-injertos en contadas ocasiones. Eso sería un tema para otro día. Pero he tenido varias ocasiones o varias experiencias utilizando un semi-injerto, varias experiencias de este tipo que os voy a mostrar ahora. Entonces, esto es un caso también diario, con una pequeña distancia de un implante en un central. Hacemos una regeneración por capas. Esto es a la derecha, en la foto superior derecha vemos hueso particulado nada más del paciente, que es un hueso autólogo 100%. Encima habíamos colocado un seno-injerto, en este caso es el Cerabond Plus, que viene reforzado con ácido hialurónico, que nos da una estabilidad dimensional muy buena. También vamos por capas, os fijáis, primero hueso autólogo el paciente y encima una fina capa de seno-injerto. Todo esto iba bien sellado y bien contenido con una membrana JSON. Y este es el aspecto a los 3 meses. A los pues la exposición es muy buena, se ha mantenido bien el volumen, pero si os fijáis en esta zona,
En esta zona, el tejido blando no presenta el mismo aspecto que en otras zonas. El tejido blando está eritematoso, está rojizo, y en la zona central se transparenta todavía el seno-injerto que está debajo. Y esto es a los 9 meses de haber llevado a cabo la regeneración, todavía en esta zona vemos claramente cómo hay partículas de hueso que puede o no, pero a lo mejor en algún momento de manera espontánea se pueden exfoliar, porque lo más probable es que no estén integrados. Entonces, obtener este tipo de resultado en el tejido blando no es algo que quisiera tener en todos mis pacientes. Quiero intentar evitar esto, sobre todo si tengo una paciente con una sonrisa muy alta y un biotipo extremadamente fino. En este caso, si después de llevar a cabo la cirugía tenemos zonas de encía de un color diferente, una encía rojiza, con un aspecto no tan saludable, estoy seguro que la paciente no estaría tan satisfecha. Entonces vamos a intentar evitar tal resultado. Como ya os he dicho, este caso va acompañado con un vídeo, que lo vamos a ver aquí y voy a comentando la cirugía. Recordad que extrajimos el diente y esperamos 3 meses, ¿vale? En este momento ya los tejidos están cicatrizados de una manera estupenda, lo cual es siempre un buen comienzo para cualquier tipo de cirugía. Aquí estoy haciendo la incisión crestal, me voy a ir ayudando poquito a poco con mi bisturí para ir elevando el colgajo. Y como tenemos una papila extremadamente fina y larga en esta zona, voy a intentar evitar levantar esta papila. Por lo tanto, aquí estoy realizando una incisión 45 grados, justo por encima de la papila. Y para obtener acceso a la zona necesitamos una descarga vertical seguro y la voy a intentar dejar alejada de la zona más central. Por lo tanto, elegimos distal del canino para hacer una descarga vertical. Una vez hecha la incisión, el siguiente paso sería elevar el colgajo y para ello hay que tener muchísimo cuidado en esa zona donde se ha perdido la tabla vestibular, en esa zona donde el tejido blando habrá formado adherencias sobre y hacia el hueso. Por tanto, vamos a levantar el colgajo con sumo cuidado en esta zona para intentar evitar que haya ningún tipo de desgarro, ningún tipo de perforación en la encía. Es de vital importancia mantener el tejido el tejido blando intacto e íntegro. Vamos viendo poco a poco cómo va apareciendo el hueso en estas zonas. Y si hubiera colocado un biomaterial para llevar a cabo, por ejemplo, una preservación alveolar 3 meses antes, lo más seguro es que todavía tuviera partículas sueltas por esa zona. Una vez expuesta la zona a injertar, lo siguiente sería llevar a cabo el corte en el periósteo para poder avanzar el colgajo. Para ello me gusta siempre poder visualizar el periósteo, por lo que levanto muy bien el colgajo con una excelente separación del auxiliar. Entonces, al echar el colgajo hacia atrás, podemos visualizar perfectamente la zona y empezaría a llevar a cabo la maniobra pegadito a la zona de la descarga, para poder ver muy bien dónde empieza el periósteo y seguiríamos con una línea continua desde distal hacia mesial. La zona mesial, obviamente, como no hay ninguna descarga, será un poquito más difícil de visualizar, pero tenemos que tener mucho cuidado otra vez para evitar ningún tipo de perforación. Vamos a ir checando poco a poco el avance que vamos consiguiendo en ese colgajo hasta que sea suficiente. Y mi manera de hacerlo es siempre conseguir el máximo posible de avance que pueda, y después de eso intento siempre conseguir un poquito más para que durante el tenga
un cierre completamente pasivo y un avance completamente pasivo de ese colgajo. Una vez terminado con el bisturí, seguiríamos la maniobra con elevador de periósteo, simplemente chequeando y mirando que no hubiera ningún tipo de fibras que nos impidan el avance de ese colgajo. Esta es una maniobra que me gusta siempre hacer al principio de la cirugía, nunca al final. Uno de los motivos es la visibilidad, porque si ahí tuviera ya los tags, si tuviera mi membrana con el biomaterial, pues primero instruiría al auxiliar de prácticamente no aspirar en esa zona, lo cual me dificultaría la visión. Y el hecho de tener todo ese biomaterial me dificultaría el acceso y la visión. Y el siguiente aspecto, el siguiente motivo sería que si llevamos a cabo esta maniobra justo antes de suturar, todo el sangrado que va a provenir de la desperiodización va a quedar contenido dentro del colgajo, aumentando el edema y la inflamación al paciente. Por lo tanto, yo siempre, antes de empezar a colocar el implante, antes de empezar ningún tipo de regeneración, siempre preparo los tejidos para el cierre final. Esto lo dejo hecho al principio y después ya me encargo o me enfoco en la colocación de implante o la regeneración. Y aquí vemos pues, como hemos conseguido un avance fantástico con una descarga nada más en distal. Es un avance fantástico para poder cubrir un defecto puramente horizontal. Como habéis visto en el último caso sobre todo, vamos a ir incorporando chips de hueso del propio paciente. Esos chips o hueso particular del paciente es lo que nos va a dar realmente una regeneración muy rápida y de muchísima calidad. Y después de conseguir esos chips pues, de las zonas contiguas, encima de entre las raíces de los dientes adyacentes, lo vamos a dejar aparcado. El siguiente paso ya sería la osteotomía para colocar el implante. Es una osteotomía que tengo que hacer con sumo cuidado porque recordad que la dimensión vestibulo-palatina era muy reducida. Yo sé que voy a fenestrar en vestibular, pero no quiero una fenestración en palatino. Entonces, con muchísimo cuidado, al principio de la osteotomía, habréis visto palpar la zona palatina con la punta de la fresa. Esta sería la fresa de 2,2, que es justo la siguiente a la fresa lanceolada. Y lo mismo, una vez que tengamos el primer lecho, tenemos que mantener la dirección, mantener la posición y con sumo cuidado vamos a seguir preparando la osteotomía hacia apical. Ya con la primera fresa, la de 2,2, habéis visto que hemos tenido una pequeña fenestración en vestibular, así que eso os da idea de qué fina es la cresta. Estamos finalizando la osteotomía en la zona más apical para asegurarnos del completo asentamiento del implante en la zona apical. Una vez terminada con la fresa de 2,2, que procedimos a hacer una pequeña expansión con las fresas densas para intentar expandir el hueso lo más posible, intentar que por lo menos en la zona más coronal el implante estuviera cubierto de hueso lo más posible. Entonces, en vez de quitar hueso, con estas fresas girando en sentido antihorario, estábamos intentando densificar y expandir el hueso. Lo bonito de estas fresas es que tienen un incremento muy gradual, un incremento que va de pocos milímetros a pocos milímetros. Empezamos con la fresa de 2, pasamos a la de 2,3, 2,5, acabaríamos con la de 3 para colocar un implante de 3,3. Esta me parece que ya es la última fresa, que es la de 3, y ya veis que poco a poco estoy intentando expandir el hueso, pero manteniendo muy bien la posición de la osteotomía. Aquí va el implante, que es un Straumann BLT de 3,3 por 12. Y una de las características que me parecen fantásticas de este implante es su ápice muy estrechito. Es un ápice que me permite mantenerme en esa zona de la osteotomía muy bien, sin que haya desvíos.
teniendo que quitar menos hueso que si fuera un implante cilíndrico. Vais viendo el defecto tan importante que tenemos en esta zona y desde la vista oclusal vemos los picos óseos del central y el canino y justamente donde está colocado el implante. Esta es una vista frontal. Conseguimos mantener ese poquito de hueso justo en vestibular del implante en la zona más crestal, pero la zona central estaba completamente fenestrada. Aquí procedemos a la colocación de un pilar un pilar de cicatrización de 2 milímetros que va a ir sumergido. Y por último, procederemos a hacer la regeneración. Siempre en mi cabeza voy a fijar las membranas. En mi cabeza no entra la idea de dejar membranas sueltas. Considero que la estabilidad sobre una zona injertada es primordial. Primero, para mantener las partículas donde queramos. Segundo, para evitar movimientos y que se vaya todo moviendo por la zona. Entonces, una vez ajustada, cortada la membrana, lo siguiente sería la fijación. Y para ello mi preferencia siempre son los tacks o los pins. Considero que la sutura está bien, por ejemplo, en las zonas laterales o en la zona crestal, una vez que la membrana esté fijada al hueso mediante pins. Pero fijarla solamente con suturas, pues no sería mi preferencia. La paciente presentaba raíces muy largas en el central y el canino, por lo tanto me estaba manteniendo justo en la zona entre esas dos raíces. No quería aproximarme o acercarme demasiado a las raíces de esos dientes. Con un suave martilleo estos pins se colocan bastante bien, sobre todo en el maxilar, donde el hueso no es excesivamente duro. Y una vez terminada la cirugía, esos se van a quedar ahí. No vamos a hacer una segunda cirugía para quitarlos. Y aquí un segundo punto de fijación es muy importante para evitar que la membrana esté rotando o desplazándose. Vamos muy bien, que no estamos encima del implante o encima de la raíz del canino, es vital, si no el pin no va a entrar y podemos dañar alguna estructura. Y es un momento en el que no queremos que el auxiliar esté aspirando en excesivo. Por lo tanto, veis que hay un poquito de sangre en la zona. Y con mucha paciencia, manteniendo la membrana en su zona o en su posición ideal, vamos a ir colocando este pin. También veis que el sangrado, después de haber hecho la desperiostización, ha remitido. Aquí tenemos la mezcla para la regeneración ósea guiada. Arriba estaría el hueso autólogo y en la zona inferior el Max Graft. Entonces vamos a proceder a hacer una regeneración por capas y todo ese hueco que se estaría dentro de las paredes óseas, o mejor dicho, dentro del contorno óseo del paciente, va a ir relleno con hueso autólogo. Hueso autólogo puro, que es lo que quiero que cubra mi implante, hueso autólogo y nada más. Entonces el hueso autólogo me gusta siempre que cubra el defecto en su totalidad, si es posible conseguir el volumen. Y luego ya el Max Graft o el otro biomaterial iría por encima para la estabilidad dimensional y para mantener el volumen y proteger el hueso autólogo que colocamos en la zona. Porque el hueso autólogo únicamente, por sí así en partículas, no sería suficiente para obtener un resultado óptimo. Ya veis aquí que no hace falta hacer sticky bone o nada especial con el hueso autólogo, ya que mismamente por el sangrado y la coagulación del hueso, de la sangre, se mantiene muy compacto. Por encima, como ya os he dicho, vamos a colocar una fina capa de Max Graft, sin excedernos mucho en el grosor, porque no tiene mucho beneficio. Tenemos que tener muchísimo cuidado en no compactar demasiado el hueso autólogo que hay debajo para evitar desplazarlo. Porque si colocamos muchísimo Max Graft y hay una placa
es el hueso autólogo. Entonces, con sumo cuidado de mantener el hueso autólogo donde corresponde, que es en todo el defecto, vamos a colocar una fina capa de max graft de 1 a 2 milímetros. Es preferible sobreextender el hueso por encima de los dientes adyacentes que no sobrecontornear. Sobrecontorneado va a hacer que haya mucha presión en esa zona y al cerrar la encía, al suturar y mismamente la presión del labio va a hacer que haya mucho movimiento en esa zona. En cambio, si sobreextendemos el injerto sobre encima de las raíces de los dientes adyacentes, pues habrá una zona muchísimo más amplia que va a poder reducir la presión que recibe la zona central. Una vez colocado ya todo el biomaterial, como la membrana está fijada, esto es otro paso que para mí es importante hacerlo así, por lo menos a mi manera de trabajar, es primero fijar la membrana y una vez que esté la membrana fija ya trabajamos sobre el hueso. Pero yo sé que este hueso no se va a ir extendiendo en la zona apical ni se me va a ir desplazando, porque ya la membrana está bien fija en la zona apical. Entonces vamos a extender la membrana bien para cubrir toda la zona, quitar cualquier excedente óseo, cualquier excedente de partículas de mass graft. Y esto es de suma importancia, sobre todo si estamos utilizando un seno-injerto, porque sabemos que si no lo quitamos va a acabar saliendo por la encía en algún momento, por la mucosa. Muy bien, ya veis la adaptación, muy buena. Otra cosa que os quería comentar es el excelente manejo que encuentro con esta membrana Jason. Es una membrana sumamente fina, pero muy resistente. Es muy fácil de fijar con chinchetas. Es suturable, es una membrana que se puede estirar bien, se puede adaptar bien a los defectos. Y otra cosa que me gusta es que una vez que esté hidratada, coge un tono, un poquito de transparencia, lo cual puede ser de ayuda para ver dónde van quedando los gránulos de biomaterial. También es importante fijar esta membrana en la zona crestal y a la hora de fijarlo también le añadimos un poquito de tensión para conseguir esa adaptación de la membrana, ese sellado sobre el injerto óseo. Siempre que suturo membranas utilizo una sutura reabsorbible porque intento no tocar o quitar esta sutura para evitar tirones o movimientos indeseados en la membrana. Entonces, esta es una sutura 5-0. Es un material que se llama monocril, es un monofilamento, pero es reabsorbible. Es una sutura que se reabsorbe en torno a 3 semanas. Así que es fantástico para mantener tensión y estabilidad de membrana las primeras semanas. Por último, los trozos de la membrana que nos han sobrado, ¿por qué no utilizarlos? Y irían sobreextendidos sobre las raíces del central y el canino en este caso. Al hacer esto, pues evitamos que si hay cualquier tratamiento óseo, ese hueso esté en contacto con el periósteo, sino que seguiría estando en contacto o cubierto por la membrana. Muy bien, una vez que está hidratada, entonces como esta membrana no me está haciendo ningún tipo de labor de fijación, tampoco la necesito fijar. Va a estar ahí y se va a adherir muy bien con la sangre y a la membrana que ya hemos colocado. Y con esto daremos por terminado la regeneración. Nada más quedaría avanzar el cogajo y suturar. Y soltaremos el retractor con mucho cuidado, el Minnesota en la zona apical. Y con mucho cuidado vamos a avanzar el colgajo, siempre intentando mantener que no se desplacen esos trocitos de membrana que hemos colocado. Es importante despegar el colgajo de la base y avanzarlo sin tirar o traccionar de la membrana. Eso es. Y ya procederíamos a la sutura final. En este caso, ya que es una sutura simple, interrumpida, que va por fuera, utilizamos una sutura 5-0 no reabsorbible de nylon.
y gracias al avance o el desperiostizaje que hemos realizado en el cogajo vestibular, pues conseguimos un cierre súper pasivo y fantástico. Bien, vamos a seguir con la presentación, donde, a ver si consigo más. Vamos a ver el desarrollo del caso, que es para mí lo más bonito. Esto es a los 3 meses, una vez realizada la exposición del implante. Para ello simplemente habría hecho una pequeña incisión crestal sin levantar las papilas, ningún tipo de colgajo, desconectar el pilar de 2 milímetros que había colocado durante la cirugía, y lo que veis en la pantalla es un pilar estrecho de 5 milímetros de altura. Y ahora vais a empezar a ver pues, que tenemos un poquito de deficiencia de tejidos blandos en esta zona, sobre todo en la zona de la papila distal, al incisivo central, hay un defecto bastante grande. En la vista oclusal también podemos ver que en la zona vestibular tenemos todavía un poquito de concavidad, pero es una concavidad que corresponde al tejido blando, es una concavidad que corresponde a la ausencia de encía queratinizada debido al avance del colgajo durante la cirugía, porque a la palpación tenemos un volumen muy bueno y muy estable del hueso que está debajo de la línea mucogingival. En este momento procederíamos a hacer el trabajo provisional, que será una corona atornillada de PMMA con un vario base, y este es el aspecto que tenemos el mismo día de colocar la corona provisional. Ya vemos que tenemos un triángulo negro muy pronunciado, y recordad que es una paciente con una sonrisa muy alta, con altas exigencias estéticas, que desde luego tenemos que intentar solucionar. Y esto lo vamos a ir trabajando con paciencia y poco a poco durante la fase provisional. A las 3 semanas llamaríamos otra vez a la paciente para quitar la corona provisional, ir añadiendo zonas de presión y zonas de presión positiva y negativa alrededor de ese provisional, y vamos viendo cómo poco a poco esa papila, aunque todavía está lejos de estar bien, poco a poco se va yendo a su sitio y va poco a poco ocupando el espacio entre los dos dientes. Esto es a las 5 semanas, vemos que todavía el caso sigue progresando, vemos como un enrojecimiento en la zona más coronal de esa papila, lo cual indica que la papila todavía se está desarrollando, es una papila que está inmadura y que poco a poco va progresando y llegando a donde queremos. Y a los 2 meses, de empezar con la fase provisional, pues vemos un resultado, la verdad que muy fabuloso, muy favorable en cuanto a la respuesta de los tejidos blandos alrededor de ese implante y esa corona provisional. Y yo estoy convencido que si, por ejemplo, tuviéramos un hueso alrededor de ese implante, un hueso en vestibular de poca calidad, un hueso de esos que nos enseñan los estudios de mucho porcentaje de biomaterial y poco porcentaje de hueso autólogo, la respuesta a los tejidos sería muchísimo peor. Porque cuando el hueso no es fantástico, el hueso no tiene mucha calidad, los tejidos lo notan. Los tejidos necesitan de un hueso saludable para poder sellar bien alrededor de ese implante y poder responder de manera saludable y de manera satisfactoria. Y fijaros qué foto más bonita, ¿no? A la hora de quitar el provisional, cómo se ha regenerado completamente la papila distal de ese incisivo central, cómo tenemos un perfil de emergencia muy favorable, y fijaros cómo estaba la paciente 2 meses atrás cuando empezamos la fase del provisional. A medida que va madurando ese hueso, eso va ayudando a que el tejido blando también vaya cogiendo su sitio. Os acordaréis también que cuando mirábamos a este implante desde la zona oclusal, el día de la toma de impresiones, teníamos un poquito de pérdida de volumen en esa zona, pero al expandir, a la hora de crear el perfil de emergencia, cómo se han alineado perfectamente los márgenes gingivales y cómo se ha, compensado perfectamente esa concavidad que teníamos encima lateral. Este es el trabajo definitivo. No es perfecto, pero para una paciente con ese problema estético que tenía anteriormente, con ese diente oscuro, con un diente roto, con un biotipo fino y con la necesidad de tener que llevar a cabo una regeneración ósea,
creo que es un resultado muy satisfactorio, un resultado que demuestra una excelente salud alrededor de ese implante y una capacidad de los tejidos blandos de adaptarse a ese implante y a esa corona provisional espectacular. Bueno, con este caso ya vamos a dar por finalizada la sesión, llevamos prácticamente 50 minutos con el tema. Y es un caso donde os voy a enseñar el uso de Maxgraph córtico, que son las láminas óseas para hacer la técnica del encofrado o la técnica de la caja. Bueno, pues es un paciente que acudió así a la clínica, le faltaba un premolar inferior y tenía una muy pronunciada o un defecto vestibular muy pronunciado en esa zona. Llevamos a cabo una regeneración ósea con hueso autólogo, 100%, porque no os voy a mentir, siempre va a ser mi gold estándar o mi elección siempre, por encima de cualquier biomaterial, si es que puedo, por el tipo de hueso que obtengo, la predictibilidad de la técnica y el tipo de hueso que obtengo. Estos son chips de hueso del paciente, todo hueso 100% autólogo, cubriendo los huecos y por encima y alrededor de la tabla ósea, pero a los 3 meses, aún en la predictibilidad de la técnica, pues nos encontramos con este fracaso. A los 3 meses le estaba colocando una corona en un implante superior cuando me di cuenta que en la zona inferior regenerada había una fístula. Y al abrir esto, pues nos encontramos con este desastre. La tabla ósea se había rasado completamente, había tejido inflamatorio infeccioso alrededor de los tornillos y todo eso se tuvo que limpiar. Ahora esto me dejaba con un dilema de qué hacer, lo siguiente, qué tipo de técnica puedo ofrecer a este paciente para arreglar este problema. Y pues claro, surge la opción de coger hueso de la mandíbula derecha en este caso, ¿no? En la zona contralateral. Pero pensé, bueno, ahora ya hemos intentado esta técnica una vez, no ha surgido, vamos a intentar dejar el hueso del lado derecho intacto, por si lo necesitará en el futuro para otro defecto. Y decidimos junto al paciente probar este producto de Botiss que se llama Maxgraph córtico, que es para hacer la técnica exactamente igual, llevar a cabo la técnica exactamente igual que os he demostrado con el hueso autólogo, con la lámina autóloga, pero en vez de usar el hueso autólogo utilizar una lámina de aloe injerto. Y hay varios estudios que así lo avalan, que es una técnica que funciona bien, que es un biomaterial que tiene muy buen potencial de regeneración y aquí veis cómo estoy repitiendo el procedimiento y en este caso, en vez de utilizar hueso autólogo del paciente, estoy utilizando Maxgraph córtico esponjoso. Entonces, todos estos huecos se rellenaron con hueso córtico esponjoso, también con las partículas, y por encima colocamos una membrana de Jason. A los 5 meses obtuvimos esta radiografía, que se ve un hueso fantástico en la zona, con un color, densidad y textura pues, muy parecido al hueso. Tenía y vemos cómo resulta el defecto horizontal. La reentrada que la verdad me gratificó muchísimo al ver que se mantuvo el volumen perfectamente de esa lámina, cómo entre la lámina y el defecto se había formado un hueso exquisito, un hueso de una calidad muy muy buena. Habíamos utilizado nada más que Maxgraph córtico esponjoso particulado sin añadir ningún tipo de hueso autólogo esta segunda vez y aún así no solo hay ausencia de partículas, sino que eso parece hueso perfectamente vital y perfectamente neoformado. Esta es la osteotomía. Todavía vemos que la tabla vestibular o la tabla del Maxgraph córtico sigue intacta, pero esa zona nueva ósea entre la tabla y la zona receptora se había formado perfectamente. Este es el implante, es un implante de 4,1 y este es el aspecto de los tejidos blandos una vez el implante integrado y listo para cargar. Y este es el resultado final. Con esto voy ya a llegar a las conclusiones y son tres conclusiones que voy a enumerar. Primero, que Maxgraph se remodela, es sustituido por hueso nativo. Eso lo habéis visto claro en los casos que he enseñado, donde podemos ver un hueso de muy buena calidad. Cómo Maxgraph se puede utilizar efectiva en protocolos de regeneración ósea guiada.
especialmente en combinación con el hueso autólogo, que el hueso autólogo nos va a dar osteoconducción, osteoinducción y osteogénesis, y el MaxGraft nos va a dar estabilidad dimensional, pero a su vez es un hueso que se va a remodelar mucho más rápido a hueso nativo que un seno injerto, por ejemplo. Y MaxGraft presenta estabilidad dimensional en defectos protegidos, eso es importante, en defectos protegidos por el motor óseo del paciente. Si os fijáis, todos los casos que he enseñado mantenían los dientes adyacentes intactos y eso es lo que nos da ese volumen a largo plazo también. Con todo esto quería agradeceros por haber escuchado y haber estado conmigo durante esta hora. Y por supuesto, si tenéis cualquier pregunta, ya sea ahora o si no por las redes sociales, podéis escanear el código y podéis poneros en contacto conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias. Hola, doctor Anthony. Muchísimas gracias por su ponencia. Tenemos una pregunta. El doctor Andrés Eslava nos pregunta, en el caso donde regeneró con hueso autólogo dentro del alvéolo y puso encima una capa de MaxGraft cubierto todo por una membrana Jason, ¿encontró restos de la membrana? En teoría, Jason es de 3 a 6 meses. Exacto. Me imagino que se refiere al caso, el primer caso que enseñaba del defecto sobre el central, pero que también afectaba al lateral. En ese caso esperamos 5 meses para reentrar y en ese caso no encontramos la membrana. Esta membrana empieza a reabsorber, me parece que a partir del tercer mes. Entonces generalmente la utilizo en protocolos donde hago implante más regeneración ósea guiada, por lo tanto no tengo que levantar un colgajo en segunda fase, o si voy a tener que levantar un colgajo, espero pues 4 o 5 meses para asegurarme de que el hueso está bien formado y que la membrana se ha reabsorbido, pero no encontré membrana en este caso. Ok, y vimos que la mayoría de sus casos los trabaja siempre es con membrana Jason, ¿verdad? Sí. Casos más severos, donde necesitamos, por ejemplo, formar hueso en defectos más grandes, defectos no contenidos, ya utilizaría ya sea una membrana EPTFE reforzada con titanio, pero sobre todo mi preferencia sería ya saltar a la técnica de Curie. Yo sí. De láminas óseas. No. Sí. No, ya, ahí. Listo. Gracias. Por acá vendremos. Gracias. No sé si hay más preguntas. No tenemos más preguntas, pero muchísimas gracias por su ponencia, muchísimas gracias por estar acá, porque nuevamente pues sabemos que es tarde para usted, pero muchas gracias por haber aceptado la invitación de Botis, Microvision y Straumann. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido un placer. A todos los esperamos en 8 días, el otro jueves a las 6 de la tarde, para nuestra segunda sesión, donde estará el doctor José Manuel Abarca, hablando de regeneración ósea predecible y sus factores determinantes. Feliz noche para todos.